Miren lo que dice ahí. Pero si vamos un poquito, si lo leemos de arriba, leamos, dice el 22, lo que dice. Entonces fue traído, miren, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y en el versículo 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel el hijo de David? Miren, ahí la gente estaba atónita, que estamos leyendo en el versículo 23, y ahí nos manda de lo que estamos viniendo del versículo 24. Mas los fariseos al oírlo, porque tenían envidia porque él daba las sanaciones, sacaba a los demonios, y aquellos que estaban endemoniados, como el endemoniado de Gadara. ¿Acuerdan que hemos estudiado del endemoniado de Gadara? Cuando estaban miles de chanchos, y cuando fue desnudo, sucio y horrible, y pasaba por ahí por Gadara nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, y al verlo retrocedió y le dijo, Jesús, no me atormentes. Pero el Señor sabía que estaba lleno de demonios, ese joven, y le dijo, ¿qué quieres conmigo? Y le dijo, miró para todo lado los demonios, porque no quería que lo encerraran los demonios, y dijo, échanos a los cerdos, que estaban miles y miles los paseadores en Gadara. Y entonces entrando los demonios, los miles de demonios, y esos chanchos toditos comenzaron a correr y se desbarrancaron y se ahogaron. Salieron miles de demonios, 1000 demonios del cuerpo de aquel joven de Gadara. Y entonces vino su padre, entonces dice que lo vistieron, lo cubrieron, y entonces fue al pueblo, a ese pueblo donde criaban, porque de eso vivía ese pueblo. Ese pueblo vivía, su trabajo era de los chanchos, comían los chanchos, ese era su negocio. Entonces cuando dice que fue el que dijo, quiso seguir, que le dijo que fuera al pueblo, y dijía quién le había sanado. Entonces él fue y contó, y dice que en otra época que pasaba nuestro Señor por el mismo lugar, porque entonces este hombre gritaba a todo el pueblo de que Jesús lo había salvado, que él estaba ya un hombre normal, y al decir todo eso, la gente se comenzó a convertir, y cuando en otra oportunidad pasaba nuestro Señor Jesucristo, entonces la gente ya lo esperaba porque sabía que él era el Dios, el que lo había curado a aquel hombre que estaba como loco. Según ellos era un loco, pero era que estaba metido 1000 demonios en ese hombre. O sea que a una persona se le puede meter 1000 demonios, hermanos, 1000 demonios. Esto está acá en la palabra de Dios también. Lean donde dice el endemoniado de Gadara, hermanos, para que entendamos la palabra de nuestro Señor, lo que dice aquí. Por eso es lo que acá lo que nos dice nuestro Señor. Por eso es que le dice, pues que hemos leído, dice a dónde, dice el versículo que y ustedes pueden seguir leyendo, hermanos. Y nos mandó al otro versículo, que yo les hago la ilustré, y el versículo 22, hermanos. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, ¿qué tiene a Beelzebú? Y dice, ¿y qué por el príncipe de los demonios echa fuera demonios? ¿Quién decía eso? ¿A quién estaba refiriéndose? ¿A quién se refería que decían eso los escribas? A nuestro Señor Jesucristo. Ellos no creían que Él era Dios. Ellos sí conocían que había Dios, pero que Dios no estaba entre nosotros. Por eso es que ellos decían que Él era Beelzebú, que era demonio. Porque ellos no creían que nuestro Señor estaba dentro de nosotros, hermanos, ¿no? Y si leemos un poquito más abajo, el 23, leamos, dice,
y habiéndolos llamado y les decía, dice, en parábolas, le dijo, ¿cómo pues Satanás echa fuera a Satanás? Le dijo en parábolas. ¿Cómo? Eso le dijo nuestro Señor, le dijo. ¿Cómo pues podía decir que era Satanás puede echar a Satanás afuera? Miren lo que les decía a ellos. Porque no entendían, hermanos. Pero si leemos un poquito más, les voy a leer. Miren lo que dice. Y en el versículo 24 dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y en el versículo 25, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y en el versículo 26, sí, dice, y si Satanás se levanta contra él, contra sí mismo, y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. ¿Cuándo va a llegar su fin, hermanos? No es que ya le llega su fin. Porque va a llegar, solamente Dios permanece. Solamente Dios va a permanecer, estuvo siempre y estará siempre por los siglos de los siglos. Pero Satanás no. Ni todos sus ángeles, ni todos los que le siguieron en sus caminos de su idolatría y de su adulterio y de su borrachera y de su robo y de su mentira y de todas las maldades. Porque cuando venga el Señor en la guerra de la última batalla del Armagedón, en Megiddo será terminado Satanás y todos sus ángeles satánicos, los diablos y todos los que le siguieron en sus maldades. Y se acabó. Solo Dios, ¿qué? Solo Dios, ¿qué, hermanos? Solo Dios permanecerá para siempre. ¿Vamos entendiendo? Voy a disculpar porque la calor sí que está premiante. Creo que voy a comprar algo acá. Para que vayamos entendiendo lo que dice versículo 11, hermanos. 15. Y el versículo 15, hermanos. Mire lo que dice. Pero algunos de ellos decían, por Belzabú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Mire lo que dice. Pero si leemos un poquito de más arriba del 14, leamos un poquito más arriba. Nos ha mandado ahí para que nosotros entendamos, pero para entender mejor. Dice en el versículo 14, estaba Jesús echando afuera un demonio, que era mudo. Dice, y aconteció que salió, dice, el demonio. El mudo habló y la gente se maravilló. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que dice nuestro Señor, y hemos leído que, y abajo está lo que nos hace para entender, sino que yo ¿cómo les digo? Esto no está, pero yo les amplío la palabra de Dios para que entendamos. Y como fuera que ustedes escudriñaran ya ahora. ¿Esto a dónde nos mandó para tener el entendimiento? Al capítulo 11, ¿no es cierto? ¿Y por qué no estudiarían ustedes Jesús a la oración? ¿Y por qué no estudiarían todo su texto? Dice el versículo 1 hasta el versículo 13. Y ahí seguirían, si ese es el capítulo. Y si usted dice, ¿a dónde nos ha mandado para tener más entendimiento? Nos ha mandado al capítulo 11 y al versículo 15. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Una casa dividida contra sí misma. Y estudiamos, dice el versículo 14, hasta el versículo 23. Y entonces vamos entendiendo, hermanos, la palabra de Dios. Si no, ¿cómo entendemos la palabra de Dios? Si yo solamente les diría donde me manda, ustedes todavía seguirían quedándose todavía sin entender. Pero miren lo que dice el Señor, para que entendamos la palabra de vuestro Dios y no digan de que no. Ahora sí, vamos a San Mateo, al capítulo 4 y al versículo 23. Dice, y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando
en las sinagogas de ellos. ¿De quién eran las sinagogas, hermanos, en aquel tiempo? De los fariseos, de los rabinos, de los sacerdotes. Era las sinagogas en aquel tiempo, dice. Y recorrió Jesús todo Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿En dónde? En el pueblo. ¿Se dan cuenta, hermanos, para que nos demos cuenta? ¿Quién es el único que puede sanar nuestro cuerpo? ¿Quién? Él es, porque somos su cuerpo, somos a su semejanza. ¿Cómo va a tenernos si nosotros lo amamos, lo buscamos y tenemos fe? ¿Cómo nos va a tener lastimados? Pero el que nos tiene ciegos y sordos y lastimados es Satanás. Porque él quiere que siempre vivamos en ese tormento, hermanos, y que estemos ciegos sin conocer la palabra de nuestro Señor, en conocer su evangelio, en conocer de Él, de nuestro Hacedor. Por eso que dijo el Señor: venid todos los que estéis cansados y agobiados, que yo os daré descanso. Hermanos, si nosotros, por eso dice, viene primero la conversión, la fe de Jesús, y viene el bautizo para entregarnos, para ser hijos de Dios, hermanos. La conversión es esto que lo que nos enseña, y que nos quede, hermano, que entendamos lo que nos quiere decir en sus parábolas nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, hermanitos. 1 y el versículo 39, San Marcos, hermanos. El capítulo 1, San Marcos, busquemos en San Marcos, si alguien encuentra, versículo 39, busquen 39, dice así, miren que dice, en el versículo 39 de San Marcos, dice la palabra de Dios, y predicaba y predicaba en las sinagogas de ellos, ¿ve? Y predicaba en la sinagoga de ellos. ¿De quiénes? ¿De quiénes? ¿De quiénes en aquel tiempo? De los fariseos, de los sacerdotes, donde ellos se reunían, donde leían también los pergaminos de la ley de Dios. Ahí se juntaban todos aquellos grandes hombres que estaban aquí en la tierra, como eran los sacerdotes, los rabinos, los fariseos, los escribas. Por eso ahí lo que dice, por eso dice así nuestro Señor, y por eso dice, y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba afuera, ¿qué echaba? Demonios. Por eso es que lo perseguían a él, porque veía que la gente lo seguía, y aquellos fariseos tenían envidia, como hoy en día, hermanos, ustedes conocen eso, que alguna vez ha pasado por ustedes y han tenido envidia de alguien o de algo. Eso es lo que tenían en aquel tiempo, hermanos. Eso es lo que tenían. Y si leemos un poquito del 38, de donde estamos leyendo, dice, él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Quién dijo eso? ¿Quién había venido? ¿Quién había venido acá a la tierra? Nuestro Señor Jesucristo. Para eso había venido, para salvar a los perdidos, para dar la luz a los ciegos, para hacer andar a los cojos y para hacer hablar a los mudos. Hermanos, para eso vino nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Hermanos, para que entendamos, si está tan clarito, y sin embargo dice que venimos de una evolución de monos, según los científicos, de animales, pero si la palabra de Dios no dice eso, hermanos, y eso está saliendo en los periódicos y en toda parte, que ustedes lo estarán viendo ahí. ¿Estamos para que entendamos la palabra de Dios o no? Miren lo que dice nuestro Dios.
¿En qué nos hemos quedado? ¿En dónde? En el 3 y en el 22, ¿no? Y San Lucas. Ya, ahí muy bien. Hemos terminado ahí, hermanos, de todo lo que hemos, miren nomás, todo de la hija de Jairo y la mujer que le tocó, todo lo que nos ha llevado, hermanos. Miren hasta ahorita. Y si ustedes se pondrían a estudiar donde nos ha llevado todo eso, ¿cómo entenderían, cómo se comenzarían a convertir? A creer y a aprender a obedecer. Eso es lo que tenemos. La conversión es la obediencia. Entonces ya comenzaremos, vamos entendiendo lo que dice vuestro Dios, hermanos. Vamos a seguir, hermanos. Ahora sí, nos vamos, hemos hecho todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, tan solamente que son, mire, 2 textos de la hija de Jairo que estamos terminando. Ahora vamos aquí a 2 ciegos recibe la vista. Estamos en el capítulo nomás 9 y el versículo 27. 2 ciegos recibe la vista. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él, y los ciegos, dice, vinieron a él, los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Mire, le preguntó que nuestro Señor Jesús le está preguntando a los ciegos, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos, ¿qué contestaron? Ellos dijeron, sí, Señor. ¿Y por qué dijeron sí, Señor? ¿Porque tenían fe o porque no tenían fe? Porque tenían fe, hermanos, porque tenían fe. Por eso es que el Señor les respondió de esta manera, si creían que podía hacer esto. Y dice, y entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Hermanos, si estamos enfermos y tenemos algo, ¿por qué no tenemos fe en el Señor? ¿Por qué no nos entregamos a Él? ¿Por qué dudamos y vamos a hacer cosas que no debemos hacer? Como el que estaba en Gadara. Porque solamente el malvado nos tiene atados, o como la mujer que estaba con el flujo tantos años. Hermanos,